Hola amigo, bienvenido. Estamos aquí para hablarte de qué es la descodificación. Et bienvenue a tu curiosidad, a tu deseo de crecer en tu compréhension de las enfermedades. Me llamo Christian Flech, soy creador de la biodescodificación desde 93 y me apasionó de entender el ser humano, y especialmente con la compréhension de l'origine de las enfermedades. Yo soy John Guillaume, soy profesor en la Escuela de Christian, Descodificación. Lo he encontrado hace 20 años y seguimos juntos en esta aventura. Y seguimos de escuchar el inconsciente gracias a las enfermedades. Y vamos a empezar una formación para para la gente que ya está terapeuta, médico o solamente quiere entender a sí mismo, comprender por qué estoy enfermo, qué puedo hacer para sanar mi cuerpo y cómo hacer para la prevención también en el futuro de quedarme sano. Entonces, Cristian, para entender bien, para ti que ha creado la descodificación, ¿me podría resumir en algunas frases qué es la esencia, qué es la descodificación para entender eso? Es muy sencillo, creo que un niño lo puede entender. Tenemos ojo para ver, oído para escuchar, la piel para tocar, entonces cada parte del cuerpo tiene una función biológica que estudiamos, conocemos en medicina. Entonces la bio que trabaja en equipo con el médico, no es una opción diferente de la medicina, es trabajar juntos, es de entender cuál es la función de la enfermedad, cuál es la origine, el sentido de la enfermedad. Y cuando encontramos el sentido, el origen, la enfermedad, encontramos la historia de la persona, una historia emocional. Y porque cada enfermedad tiene un código biológico. Y, por ejemplo, ojos es ver, si tengo problema de ojos, es no quiero ver algo. Si soy sordo, que no puedo escuchar, es que yo vivo un grito, una palabra fea. Si es la piel, separación, hueso, desvalorización, el riñón, estoy en la nada, pérdida de referentes, etcétera, etcétera. Entonces, hace 30 años que practico, enseño y verifico este códigos en cada enfermo en más de 20 países. Es eso la esencia de la biodescodificación, es de encontrar, gracias a los códigos biológicos, que es súper sencillo, el origen emocional en la historia de cada paciente para un cambio, trabajando en equipo con los médicos, con el tratamiento de los médicos, por supuesto, para que crece la conciencia y la salud, que son la misma cosa, la salud y la conciencia. Yo añadiría que la descodificación también es algo, como lo decía Cristian, muy concreto, muy práctico. Lo que tú vas a aprender en este proceso, además de ser un camino de transformación, esta transformación va a entender esta inteligencia biológica que está dentro de ti y sobre todo va a aprender cómo liberar esta emoción inconsciente, como le decía Cristian, que está al origen del síntoma. Sí, totalmente. No es una teoría, solamente teoría. Es teoría más la práctica, más el concreto, más protocolos. Eso es súper importante en tu formación. Tú como terapeuta, como médico, como paciente, como persona, es concreto, práctico para un cambio en tu cuerpo, en tu salud. Para mí, Christian Flech, ser terapeuta en biodescodificación, primero es una forma de escuchar muy específica. Hay diferentes formas de terapia, por supuesto, que escucha emociones, el psiquismo, la historia del paciente. Ce que hay de especial en nuestra práctica de biodescodificación es de escuchar el lenguaje adentro del síntoma, de escuchar el sentido positivo adentro de las enfermedades. Muchas veces en terapias se piensa que se cree que la enfermedad es malo, es muy negativo. Al revés, nosotros escuchamos la utilidad de las enfermedades a propósito de un momento preciso. Y también escuchamos el lenguaje, los predicados, el movimiento del cuerpo, las ropas, todo de forma biológica. Hay mucha corriente, persona, terapeuta, que escucha todo eso de forma psicológica. Nosotros escuchamos la biología en las palabras, en las enfermedades, en el comportamiento, en la historia,
quiero decir, las necesidades biológicas que nos fueron satisfechas. Y segundo, después este diagnóstico, esta percepción biológica del paciente, hacemos protocolo de cambio, protocolos para sanar la raíz, el sentido, la creencia, también las identificaciones, todo lo que sucede adentro de la historia inconsciente de la persona, para un cambio real, concreto de su psiquismo, sus emociones y su cuerpo y también su futuro. Para mí, Jean-Guillaume Sall, yo añadiría que ser terapeuta en biodescodificación, como lo decía Cristian, es escuchar este inconsciente biológico, pero con una visión muy específica. Como lo ha dicho Cristian, hasta ahora pensábamos que la enfermedad era el problema. La hipótesis de la descodificación es que la enfermedad no es el problema, es la solución de supervivencia que ha generado este inconsciente biológico. Entonces, vamos a escuchar a la persona con esta visión de decir por qué es la solución que este órgano, esta célula haciendo eso. Y tenemos los códigos precisos, que son hipótesis, que vamos a validar con las emociones y la historia del paciente, para encontrar por qué es la solución de hacer esta adaptación biológica. Y eso va a dar una eficiencia terapéutica a través también la escucha, pero también la práctica, como decía Cristian, que son los protocolos. Entonces, es una práctica terapéutica, una forma de escuchar que es para mí muy eficiente y que da resultado en el tiempo, que sea a nuestro cuerpo o a nuestro comportamiento, y es por eso que me gusta. Entonces, ¿qué ha cambiado en mi vida la descodificación? Muchas cosas, porque cuando he encontrado la descodificación hace 20 años, hasta los años 2000, lo he encontrado para mí como paciente y me ha permitido de solucionar muchas cosas. Entonces, cuando me he dado cuenta que por fin tenía algo que funcionaba, me puse a estudiar la biodescodificación. Pero el cambio más profundo es para mí de entender que todo tiene solución, nada es irremediable, hasta las células, hasta el cuerpo, y me ha permitido de ampliar mi conciencia. Y una vez he leído esta frase que creer que todo tiene solución no es optimismo, es talento. Y para mí es eso que ha cambiado la descodificación, es ayudarme a generar este talento dentro de mí para encontrar soluciones a diferentes niveles. Entonces tú, Cristian, que ha creado, que se llama la descodificación, al día de hoy, ¿cuál es para ti todo este camino de creación, de construcción, de evolución que te ha aportado a ti, que tú eres el creador de este movimiento? Antes de contestarte, primero, la gente que encontré en los años 91, 92, 93, no son conscientes que ellos cambiaron mi vida, cambiaron mi destino. Así estamos tú, no eres consciente, es mejor para tu ego, no eres consciente que cambias y vas a cambiar la vida, el destino de la gente alrededor de ti. Entonces, vamos a elegir que será para una mejor vida, un mejor destino. Segundo, cuando mis mentors, mis profesores, me enseñó el origen de ce que después yo llamo la biodescodificación, me cambió no solamente el cuerpo, la salud, pero más que eso. Eso cambia realmente mi vida profesional y mi vida relacional, porque sanar el cuerpo con la biodescodificación es más que sanar el cuerpo, es sanar tu percepción, tu conciencia, tus relaciones con el mundo exterior, con tú mismo, con la gente alrededor de ti. Y entonces, para mí, la alegría está completa cuando tú puedes compartir y ayudar al crecimiento de la conciencia alrededor de ti. No es solamente con tu cambio que llega al óptimo de la alegría, es con esta forma radiante de ser y de compartir tu experiencia, tu conocimiento. Entonces,
como tú me preguntas, ¿qué cambio fueron? ¿Cuál es la transformación la más importante, el cambio más fuerte para ti en todo este proceso? ¿Qué es la percepción? Es el cambio de percepción. Creo que hay un artista francés, un pintor, Paul Cézanne, que digo, percibir es crear. Entonces, cuando yo leí esta frase, digo, hay algo por aquí. Entonces, la percepción es la creación. Entonces, cuando tú percibes algo, tú creas emociones adentro de ti. Tú creas esperanza, tú creas problemas, tú creas motivación, tú creas deseo, tú creas cosas. Percibir pone un cambio dentro de ti. Entonces, cuida tu percepción del mundo exterior. La percepción es todo, digo otro sabio, Dr. Vitos. La percepción es todo. Entonces, la biodescodificación, el trabajo personal, los protocolos, la terapia y después la meditación, otras cosas, cambia tu percepción de tú mismo, tu vida, tu destino. Entonces, para mí, el más fuerte, gracias a la escucha de los pacientes, gracias a la terapia que yo hice, fue el cambio de percepción, y la biodescodificación es percepción nueva a propósito de las enfermedades. Entonces estamos aquí para compartir nuestra percepción con la tuya, para que se enriquece nuestra visión y conciencia del mundo. Hasta pronto.